Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Verán, esta semana ponemos el foco en los jóvenes, en sus inquietudes, en los problemas que tienen la juventud de América Latina en un contexto global incierto y volátil. Para ello nos acompañan 4 invitados en este estudio que ya les presento. Paola Martínez, periodista independiente, bienvenida. Hola Carlos, gracias por la invitación. Denis Merkens, sociólogo y profesor de la Universidad Sorbonne Nouvelle. Bienvenido, Denis. Muchísimas gracias. Guillaume Ascari, periodista independiente especializado en América Latina. Bienvenido. Hola, Carlos. Y David Durán, él es abogado franco-colombiano especializado en Derecho y Ética de los Negocios. Bienvenido, David. Gracias, Carlos. Radiografía de la juventud de América Latina, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. El futuro de la juventud latinoamericana está en juego en los próximos años y con ello los niveles de pobreza, desigualdad e incluso estabilidad social, según llevan tiempo diciendo varios organismos. Uno de ellos, el informe realizado por la ONG Ayuda en Acción y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Para 2030, más del 70% de la juventud de la región trabajará en el sector servicios, pero en un escenario de más trabajos precarios y al margen del control tributario del Estado. Los actuales recortes de cooperación, especialmente de Estados Unidos con la administración Trump, agravan esta situación y debilitan aún más las posibilidades de un desarrollo inclusivo con la juventud de esta región. ¿Qué está fallando en América Latina para que no solo no se consiga frenar la brecha social, sino que además esté agravando? Repasemos lo que dice la prensa. El País, Tribuna de Honduras. En la informalidad, el 50% de los jóvenes que trabajan. El Universal de México pone el acento en un problema aún mayor. Matan o desaparecen 46 jóvenes al día, dice el rotativo, que la precariedad y la falta de acceso a la educación acrecientan la vulnerabilidad. El portal Global Voices ataca en este artículo otro problema, el de la vivienda, y se hace eco de una investigación llamada ¿Dónde vamos a vivir?, que concluye que desde hace décadas gobiernos de la región intentan solventar el problema, pero con proyectos que suelen centrarse en vivienda nueva y solo brindan apoyo a personas con trabajo fijo. Bueno, vivienda, precariedad laboral, vulnerabilidad ante la violencia. Les pregunto a los 4, ¿qué está fallando en América Latina para que se esté agravando la brecha social y, por tanto, se nublen las expectativas de los jóvenes? Paola. Bueno, yo pienso que la lista es larga, pero al mismo tiempo sí podemos buscar una suerte de homogeneidad continental, sí, porque cada país... ¿Podemos ejemplificar o podemos dar trazos comunes? Yo pienso, para mí, yo pienso que hay una desigualdad que es estructural en América Latina, que existe desde hace muchísimos años, no solamente una cosa de ahora del siglo XX, sino que también se veía a finales del siglo XX, digamos, no siglo XXI, y eso hace que exista una suerte de determinismo social en muchos países, donde los jóvenes, por ejemplo, si vienes de una familia que es desfavorizada, tienes pocas oportunidades de salir adelante y te queda una suerte de estagnación social. Yo pienso que a pesar de que han habido luces, digamos, de esperanza en algunos gobiernos, en Chile principalmente con la llegada de Boric al poder hace un par de años atrás, donde la gente ve a Boric como un mesías absoluto que va a salvar y que va a dar oportunidades a todo el mundo, y sin embargo la estructura del país, ese sistema neoliberal que es ultra presente en Chile y en otros países también de América Latina, hace que hoy día las oportunidades son cada día más escuetas, digamos, mucho más difíciles de alcanzar y sobre todo de armar proyectos de vida para la juventud. Luego vamos a profundizar y además hay otra percha de actualidad, digamos, para tratar esto, que son los 5 años que se cumplen del estallido social. Luego te voy a preguntar, Paola, por esa generación, ¿qué ha pasado con ella? Denis, ¿qué está fallando en América Latina a los jóvenes? Sin duda la desigualdad es un problema muy importante porque hace ya medio siglo que América Latina es el continente más desigual del planeta y eso se agrava, se ha agravado, no ha disminuido, entonces no es el continente más pobre del globo, es el continente más desigual. Quiere decir que hay mucha gente con muchísimo dinero en América Latina y esto afecta a las esperanzas de los jóvenes, porque no hay posibilidad de cohesión social con tales niveles de desigualdad. Para que tengamos una idea, la brecha entre, digamos, esa línea que corta los 10% más ricos y más pobres en las sociedades que tanto utilizamos, en Francia es de un poco más de 4, no llega a 5. En un país como Argentina, que no es el país en peor situación del continente, es superior a 30. Entonces, esto nos da un índice. Pero hay otro problema también muy importante que es común al continente y que es la bancarrota del Estado, ¿no? Las instituciones públicas
desde la policía a la educación o a la salud, por no nombrar sino esos 3 fundamentales pilares, están en bancarrota. Y entonces eso también significa una ruptura muy grande de las proyecciones hacia el futuro de los jóvenes, porque no tienen bases institucionales sobre las que pisar y sobre las que proyectarse en un mediano plazo. Hay en este momento en América Latina, de parte de los jóvenes, una rebelión contra las instituciones que es de alguna manera muy perniciosa. Es lo contrario de lo que ocurría cuando la rebelión juvenil era portada, llevada por ideales de izquierda o ideales cristianos, ¿no? En donde esos ideales tenían confianza en las instituciones y tenían proyectos de desarrollo institucional. No es el caso hoy. Y yo imagino que, claro, cuando el Estado falla, cuando las instituciones no están ahí, otros ocupan ese espacio. Luego vamos a hablar de ello también. Guillaume, ¿qué les está fallando en América Latina a los jóvenes? Bueno, los jóvenes, cuando hablamos de los jóvenes, hablamos de 165 millones de personas, como el 25%, que por la mayoría y muchos durante esos últimos años vivieron también en situación de dificultad social, pero también trabajaron en la informalidad. Y creo que eso es un tema muy importante para entender, bueno, las realidades al dentro de los países, que sean en los 33 y en la región, pero también al dentro de los países, son bien diferentes de parte, por ejemplo, que sea en la selva, que sea en la costa, si miramos en Sudamérica. Pero la informalidad y el rechazo hacia las políticas, la inestabilidad política, creo que son 2 cosas muy, muy interesantes de rescatar para entender un poco lo que está pasando. David. La falta de respuestas estructurales a problemas estructurales hace que ser joven en América Latina hoy en día sea particularmente difícil. Una persona joven en América Latina tiene que enfrentarse a tomar decisiones que pueden ser de vida o muerte y que en otros lugares del mundo pueden ser triviales. Sí. Por ejemplo, seguir estudiando, ¿a qué costo? Que mi familia deje de comer, una boca más que alimentar que no traiga recursos al hogar, habiendo estudiado, o en el momento de escoger una carrera, estudiar algo que sea productivo, que me entregue los medios necesarios para subsistir, o una carrera que me apasione realmente. Y una vez terminados los estudios superiores, trabajar en lo que salga, en la informalidad muchas veces, como lo evocábamos hace un momento, o hacer parte o quedar desempleado mientras se encuentra un empleo formal. Y emprender tampoco es una solución para los jóvenes en América Latina. Como bien se evocaba, emprender implica una confianza que no existe en las instituciones, a tal punto que muchas veces emprender también es una actividad de vida o muerte cuando actores ilegales empiezan a reclamar extorsiones. Entonces, si hay un sentimiento que define la sensación de la juventud en América Latina, es una frustración existencial. Muy interesante, me he quedado pensando, como algunas decisiones que a lo mejor pueden tomar jóvenes europeos se dan por sentadas, cuando en América Latina esas decisiones pueden llegar a ser una cuestión de vida o muerte o que te hipoteque toda la vida. Se cumplen 5 años de un estallido social. Fue en Chile, pero también en otros países, también en Lima, en Bogotá. Alzaron la voz. ¿Qué ha pasado? Luego llegó la pandemia. ¿Qué ha pasado con aquella generación del estallido social en Chile hace 5 años? Lo interesante del estallido social, sobre todo hay que señalar acá que fueron los jóvenes que lo iniciaron en Chile. Fueron los estudiantes secundarios que saltan el torniquete del metro y lanzan esta bomba, digamos, absoluta, donde fue fundamental para Chile de poder reclamar y pedir una vida digna. Puede parecer anodino decir queremos una vida digna, pero fue el leitmotiv durante esos meses y meses de protesta. Los jóvenes hoy día, y lo que yo decía anteriormente, durante ese proceso de estallido social, de hecho su nombre lo indica, la juventud chilena fue la que estuvo en primera línea todo el tiempo protestando en la calle, reivindicando cosas que a veces los viejos, como uno, digamos, de otras generaciones, no estaban, ni siquiera existía una suerte de letargo en Chile que era bastante pesado al mismo tiempo, y fueron los jóvenes que lo despertaron. Y al mismo tiempo, al despertar ese estallido social, digamos, y portar y llevar con ellos esas reivindicaciones sociales, hacía que lo que esperaban de que saliera el resultado de ese estallido social era con una tremenda alta expectativa. Cuando Gabriel Boric asume el poder,
no hay que olvidar que también hubo toda una idea, la idea fundamental aquí era cambiar la Constitución, que era, digamos, el núcleo central de todas las desigualdades que fue acusado, la Constitución que fue creada durante la dictadura, ya hay una contradicción absoluta. Sin embargo, esta Constitución era la idea central, había que sacarla del país para poder generar un país más igualitario, más digno, como lo pedían. Nada de eso sucedió. Todas esas cosas que sucedieron durante el estallido social fueron saludos a la bandera de reivindicaciones sociales que quedaron en nada. Tú me preguntas qué pasó hoy día con la sociedad chilena. Hay una división fundamental, hay una sociedad que es bastante, de nuevo, que volvió al letargo, digámoslo, que se concentra en las redes sociales, que sueña con el sueño americano, el American Dreams, vía TikTok, vía las redes sociales, vía Instagram, un mundo desconectado de la realidad, por una parte, y hay otra sociedad que busca también reivindicar. No olvidemos que a fin de año hay elecciones en Chile, entonces no hay una apatía política porque todavía siguen esperando que las cosas puedan cambiar, pero sí, lo que tú decías anteriormente, hay mucha decepción y la decepción es enorme. Cuando estás en la punta de la montaña esperando que todo va a ser resuelto en poco tiempo con una persona que se presenta como una suerte de mesía, sin embargo hubo cambios, ha habido cambios sociales en Chile, pero insisto, fue tan alta la expectativa que se generó que las soluciones no estaban a la altura de esas expectativas y hoy día existe mucha desilusión. Denis, desde la sociología quizá podamos explicar cómo, claro, el futuro, el capital joven, el futuro, hay un peligro en la desconexión de los jóvenes, de las instituciones, lo que nombraba usted antes, pero también de los medios de comunicación. Es decir, hay un peligro de que no conecten el entramado institucional de un país con la juventud. Porque las sociedades locales no ofrecen posibilidades de proyección hacia el futuro para la mayor parte de ellos y algunas de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de comunicación brindan puntos de apoyo inmediato que son a los cuales la gente puede asirse, puede aferrarse para poder avanzar, ¿no? Luego, cuando hablamos de juventud, hay profundísimas divisiones y muchas rupturas, no solo entre países diversos, sino, por ejemplo, pensemos que uno de los movimientos de rebelión juvenil más importantes del continente recientes fue el movimiento de las muchachas. Los movimientos feministas juveniles en Chile, en Argentina, en México, en muchos países, tuvieron un empuje progresista que incluso tuvo repercusiones mucho más allá de los países y del continente. Fue un soplo de aire fresco para una buena parte de Occidente, lo que trajeron esas muchachas en América Latina. Hoy hay otra forma de rebelión de jóvenes, más bien masculina, que se expresa en el voto hacia presidentes como Milei, por ejemplo. Eso también es una forma de rebelión, que no tiene la forma de una salida a la calle a protestar, pero que se manifiesta como una crítica muy potente del personal político en su conjunto, que pide ruptura, hay un conjunto de jóvenes que a través de distintas maneras están diciendo: basta, esto no puede ser así, rompamos. Y eso también se expresa como una crítica a los medios de comunicación. Por eso la idea de casta de Milei, que curiosamente en Europa la reivindicó en su momento una parte de la izquierda europea, ¿no? Podemos en España, la France Insoumise aquí, hablaban de la casta. Bueno, ese sentimiento lo toma una parte de la extrema derecha. También ocurrió en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Muy interesante. De hecho, Guillaume acaba de llegar de Argentina. Le voy a preguntar por esto que nos está comentando Denis, también por las ayudas de Estados Unidos, cómo puede afectar. Va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Yasmine Hamdan. Beruco. Little Sims et Obon Jawar. Waiting for me outside. Yo, is you really down for the ride? If I get caught
15-15. RFI. En Primera Plana estamos hablando esta semana de los problemas de la juventud en América Latina. Lo hacemos con dos periodistas, Paola Martínez y Guillaume Ascari, y con un sociólogo, Denis Merklen, y un abogado franco-colombiano, David Durán. Bueno, somos 5 jóvenes haciendo una radiografía, Paula se ríe, de los problemas de la juventud en América Latina. Bueno, el American First ha puesto en pausa numerosos programas sociales cuando hasta ahora este país contribuía al 40% de toda la ayuda internacional. Si ya había preocupación de antes de los recortes, no sé si este nuevo panorama puede generar una crisis social con los jóvenes en varios países de la región. Hay países muy afectados por esto, como por ejemplo Guatemala, Guillaume o David. Colombia también, ¿no? Por supuesto, el rol de la ayuda americana indirecta, sobre todo en proyectos ligados al posconflicto y a la implementación del acuerdo de paz, tenía proyectos muy interesantes que buscaban a incluir estos jóvenes que hacían parte de grupos armados ilegales e incorporarlos a la vida civil. Territorios de Paz era uno de esos proyectos FARO que eran financiados por las agencias de ayuda norteamericanas y que en este momento se encuentran en problemas. Y no hay soluciones a corto plazo, puesto que finalmente, en teoría, es el Estado quien debería suplir ese tipo de necesidades, y en la práctica eran estos otros actores quienes ayudaban a implementar estos programas. Entonces el panorama para estos jóvenes reinsertados a la sociedad civil es bastante oscuro en los meses venideros. Guillaume, conectando con lo que antes decía Denis, acabas de llegar de Argentina, estás elaborando un documental sobre Milei. ¿Cómo has percibido la juventud? Me contabas antes fuera de antena, esa polarización que te has encontrado con los jóvenes de allí, ¿no? Hay una polarización muy fuerte en medio de un debate político que es violento. O sea, en Argentina hay que rescatar esa parte, pero sobre todo hay una esperanza. Eso es muy importante, con una voluntad de capacitación, de encontrar un empleo. O sea, no encontré en las protestas de jóvenes que estaban en contra de Milei como gente que apoyaba a Milei, gente que se decía, yo voy a huir del país. Pero encontré gente que se decía, hay una esperanza, hay un choque, hay que hacer recorte. Y tenemos una política que quizás está complicado a entender por qué tenemos que hacer tanto recorte y todo y demás, pero hay que hacerlo para salvar la sociedad. Entonces encontré bastante personas que digamos, estaban en las protestas, pero al mismo tiempo tienen una esperanza. Se agarran a esa esperanza. Una esperanza que a lo mejor ya no tienen los jóvenes chilenos que hace 5 años salieron a la calle. Paola, ¿se podrían repetir ahora mismo el estallido social que hace 5 años vivió Chile? ¿Hay condiciones ahora para que eso se pudiera volver a repetir o algo ha cambiado? No lo creo. Honestamente no lo creo, por lo que yo decía anteriormente. Las expectativas fueron la decepción es tan grande hoy día que, de hecho, hay unos estudios que dicen que el colectivismo que se dio de manera bastante exponencial durante las protestas del estallido social, hoy día se volvió como una suerte de individualismo más pragmático. Quiere decir que los jóvenes volvieron un poco a mirarse el ombligo y a tratar de sobrevivir. No olvidemos algo que hay que tratar acá, también es el desempleo. El desempleo en América Latina es enorme. En Chile, los jóvenes, 16% de los jóvenes están desempleados, entre el 16 y el 20%, y la informalidad también, que es un denominador común, digamos, en América Latina también forma parte de ese sentimiento. Yo quiero decir que, a pesar de que hay un panorama que es bastante oscuro, según lo que estamos pintando hoy día, hay alguna fuerza de esta juventud divino tesoro, como decía Luca Prodan en su canción, que invita a arreglárselas como se pueda, digamos. Y yo pienso que esa es la fuerza también de los jóvenes en Latinoamérica, que a pesar de que hay ayudas que se cortan con Estados Unidos, que hay países, como tú también lo mencionabas, que no dan muchas expectativas o que ayudan poco a la juventud, se habla poco en los medios de la juventud, yo pienso que los jóvenes hoy día, independiente de esas cifras que son un poco en rojo, negativas y que nos alertan de una situación que es preocupante, hay que decirlo, que donde el futuro no es muy esperanzador. Sin embargo, hay alternativa y se las arreglan como pueden. Tratan de buscar el sistema D, como se dice en francés, ¿no? De ser emprendedores a su manera, de vivir en la informalidad, de poder vivir, de poder subsistir y, sobre todo, lo que tú me preguntabas, generar tal vez espacios de interacción. Las feministas son fundamentales en el movimiento en América Latina. En Chile han sido determinantes justamente para movilizar las masas. Y tal vez, yo pienso, ahora con las elecciones que se avecinan,
reclamarle a estos gobiernos que siempre hacen oídos sordos a las reivindicaciones sociales, ¿dónde está una deuda? ¿Dónde está? O sea, por favor. Crear espacios de escucha. En Colombia la sensación generalizada es que no son escuchados ni los jóvenes, ni las feministas, ni la población diversa. La falta de escucha de gobiernos, como ocurrió igual en Chile, en Colombia, un gobierno que se presenta como un gobierno del cambio, parece que también se hace oídos sordos ante este tipo de reivindicaciones, y la participación de los jóvenes frente a los problemas que son los suyos es fundamental. Una forma de evitar que migren los jóvenes pasaría por garantizar los servicios básicos, por ejemplo, también en la ruralidad, como la salud y el transporte. Aumentando esos servicios básicos, los jóvenes, digamos, tendrían más razones para no irse. No sé, Denis, Guillaume, si los gobiernos de América Latina son conscientes de que invertir en la juventud ya no es que sea solo justo socialmente, es que además es inteligente económicamente. Sí, por supuesto. Mucho más que el problema de la ruralidad, que es un problema que tiene otros componentes. Va a ser difícil retener ligados a la tierra a los pocos jóvenes que quedan ligados a ella en América Latina, ¿no? Pero ahí hay un talón de Aquiles mucho más fuerte y mucho más duro, que fue mencionado antes, que es el de la informalidad. La informalidad es un eufemismo espantoso, que no deberíamos emplear más. Quiere decir que hay gente que es puesta en condiciones de trabajo por fuera del derecho y de la ley. Sí. Entonces, esto corroe no solamente toda forma de proyección hacia el futuro. Tú hablabas del problema de la vivienda, cómo darle crédito a aquel que no tiene ninguna clase de estabilidad en el trabajo y que no puede ni siquiera dar pruebas del dinero que gana. Entonces, no, eso no es posible. Entonces, ese arrinconamiento de una parte muy importante, casi la mitad de la población de América Latina en la mayor parte de los países, y que incluye un porcentaje mucho más alto de jóvenes, porque en esos sectores sociales los jóvenes son más numerosos, que está por fuera del derecho. Entonces, allí hay, toda vez que el derecho no penetra la sociedad, recula la democracia, y los jóvenes están enfrentados a un déficit de democratización enorme que está escondido por el funcionamiento periódico de las elecciones y de la libertad de prensa. Como hay elecciones y libertad de prensa, pensamos que las democracias son robustas y estables. Pero esto no es así. América Latina entró ya en una situación de crisis democrática muy fuerte, y los jóvenes son los primeros en sentirlo, porque no hay joven que no se proyecte hoy hacia un espacio de libertad. Es una característica de la juventud. Vamos a hablar también de esos espacios de libertad. Hagamos autocrítica. Les pregunto, sobre todo Paola y Guillón, porque son periodistas. Los medios de comunicación, miremosnos, hagamos autocrítica. ¿Estamos acompañando lo suficiente a los jóvenes de América Latina a la hora de retratar sus problemas, de hablar de sus inquietudes, o estamos también desconectados, como hablábamos antes, como otras instituciones? Yo pienso que sea en Perú, en Argentina, en Chile, en Europa, hay una desconexión total hoy día de los medios, de los canales noticieros, de los noticieros sobre cómo se habla de la juventud. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque yo pienso que al final se habla de todo, de la economía, se habla de migración, que no son temas a fuerza, que son temas importantes a nivel político, pero que no lo que interesa a la juventud. Es como si cada uno, tanto la juventud que los medios, se dan la espalda. Es un poco lo que se está pasando. Entonces, no hay programas por la juventud. No hay jóvenes invitados, muy pocos en las televisiones, fuera de sindicatos, personalidades políticas. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el caso del reggaetón, de lo que está pasando en la cultura, hablamos de eso, pero es muy corto. Y nos cuesta incluso utilizar su lenguaje a veces. Hay una cuestión también de formato en cuanto a los temas que se abordan, los temas que se tratan. La afirmación es completamente exacta, pero también la adaptación de los medios de comunicación a los nuevos formatos. Esto ya se ha dicho muchas veces, pero los jóvenes comunicamos a través de Instagram, TikTok. Bueno, Instagram, yo soy millennial, lo centennials por TikTok. Y creo que es necesario que los medios de comunicación que quieren encontrar una forma de conexión con los jóvenes tienen que también adaptarse a estos métodos y utilizar las redes sociales para comunicarse mejor. Y sin embargo, ha habido proyectos
juveniles, llevados adelante por jóvenes de grandes empresas mediáticas que han sido muy exitosos y que han tenido un impacto cultural y político muy grande. Pienso en Página 12 en Argentina, por ejemplo, que fue un periódico creado por una camada de periodistas jóvenes muy importante, ellos ya no lo son hoy, pero que tuvo un gran impacto. En Uruguay, el periódico La Diaria, por ejemplo, es un periódico modernísimo, pujante, y sus periodistas ninguno supera los 30 años, y hace 10 años cuando comenzaron tenían 20, y fueron exitosos empresarialmente, innovaron en el medio y lograron que un medio de prensa tradicional, un periódico con ahora una parte en línea, evidentemente, se renovara, se rejuveneciera y desempolvara completamente el espacio público de la sociedad uruguaya, ¿no? En una sociedad muy envejecida, como es la de Uruguay, los jóvenes tomaron el toro por las astas y dijeron, vamos a hacer un proyecto. Y aquí también me gusta un poquito rescatar las palabras de un viejo muy viejo, que todos extrañamos ya un poquito, ¿no? El famoso Pepe Mujica. No me toca a mí hacer los medios de prensa de los jóvenes, tienen que hacerlo ellos mismos. Pero lo hacen, ¿no? Agarren el mundo, péguenle una patada y llévenselo por delante. No esperen que los viejos les abran lugar. Empujen, pateen y rompan. Muy interesante, Paola. Totalmente de acuerdo, y al mismo tiempo yo pienso que los medios tradicionales que nosotros conocimos, los jóvenes no se sienten en lo absoluto identificados con eso porque no tienen lugar. Cuando tú ves la prensa chilena, la prensa en cualquier parte, cuando se habla de los jóvenes, cuando hay estudios, cuando hay encuestas, los jóvenes no sé qué, y forman parte de un grupo etario que hay que estudiar, que hay que analizar del exterior. Sin embargo, como lo bien decías tú, en Chile, y yo creo que en todos lados de América Latina, los jóvenes han tomado justamente y hacen medios alternativos a través de Instagram, a través de las nuevas Squarespace, no sé qué, no hago publicidad, pero o sea, diferentes plataformas que les permiten justamente expresarse sin tener esa matrix, digamos, de los medios tradicionales. Llegamos al final. Muchísimas gracias a los cuatro. Ya ven, 5 chavalines hemos estado analizando los problemas de los jóvenes en América Latina. Les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Muchas gracias.